Buenos días, buenas tardes, buenas noches. Sed bienvenidos a Heavy Metal Coins, el canal para los fanáticos del metal. Y hoy tenemos aquí, fanáticos del metal, la visita a la colección de monedas de esta ciudad que vamos a conocer ahora, que venían en el lote que recientemente llegó o adquirí en subasta y que ya las tengo perfectamente clasificadas y estudiadas. Cesarea, que tenía alguna moneda en la colección y que siempre me ha llamado muchísimo la atención, lo que es el Monte Argeo, esta misteriosa montaña sagrada, y pues vamos a conocer y os voy a enseñar las monedas que he podido clasificar, que venían en el lote y que, oye, pues ya van conformando una pequeña colección de monedas de la ciudad. Vamos a conocer esta ciudad legendaria y esta ciudad oriental, como siempre, envuelta en misterio y envuelta en leyendas. Cesarea de Capadocia. Es una ciudad a los pies de una enorme e imponente montaña y por tanto esa relación con la montaña va a estar siempre ligada a la ciudad, a sus monedas y a un culto a la misma montaña y a los dioses que se relacionan con ella. Vamos a conocer a Cesarea y vamos a conocer sus acuñaciones muy numerosas, muy vistosas y muy interesantes. Acuñaciones por parte de todos los emperadores, ya desde Tiberio, Claudio y hasta bien entrado el siglo III. Todos los emperadores van a cuidar mucho la relación con esta ciudad porque va a ser una ciudad, un enclave fundamental para dominar la región y tener un pie desde el cual pues también asegurar el dominio de la región y dar paso a la región del Valle del Éufrates, siempre pues en lo que es la frontera del imperio. Esta ciudad se conoce desde tiempos de los hititas, que la llamaban Mazaca. Y ya en ese momento existía la relación con la montaña, con el monte Erciges, donde también se idolatraba y se rendía culto a un dios solar. Los griegos, ya en época helenística, van a fundar en el reino de Capadocia toda la dinastía de todos los reyes de Capadocia, todos los Ariarates, de manera que van a fundar Ariarates V la ciudad, renombrándola como Eusebia. Eusebia, que lo que se refiere es precisamente a ese amor filial, a esa fidelidad, como corresponde a Ariarates V, Filopator, precisamente el benefactor de su padre o amante de su padre, que es el que fundará la ciudad precisamente con ese nombre en honor a su padre. La ciudad va a ser destruida en el 77 a.C. por Tigranes I de Armenia y por tanto pues quedaría prácticamente abandonada hasta la llegada de los romanos a la región después en el entorno de las guerras civiles, porque ya anteriormente Pompeyo hace una lucha y pacifica la región de Armenia y toda esta zona, y entonces Roma va a poner a Arquelao, un rey títere, manteniendo la región de Capadocia como un reino independiente, protegido por Roma, un protectorado, pero todavía sin convertirlo en provincia. Va a ser en tiempos de Tiberio, en el 17 después de Cristo, cuando finalmente Arquelao muere y es incorporada la provincia al imperio, y a partir de ese momento ya pues todas las emisiones van a ser bajo lo que es la jurisdicción y el régimen jurídico impuesto por los romanos. Actualmente el nombre de la ciudad, Kayseri, en Turquía,
pues deriva de Cesarea, del nombre que tiene la ciudad en honor al primer César, a Octavio. Y el monte Argeo hoy por hoy también es importante, puesto que es una cumbre que ofrece una estación de esquí que por lo visto es muy popular actualmente entre las clases pudientes en Turquía. Bueno, este Arquelao es importante reseñar que fue puesto por los romanos y en principio en las guerras civiles Arquelao permaneció leal a Marco Antonio antes de ser derrotado por Octavio, y por lo visto pues Arquelao le traicionó y se pasó a las filas de Octavio, y por tanto Octavio Augusto le premió manteniéndole en el reino de Capadocia y además ampliando sus dominios, incorporando territorios que no le habían apoyado, territorios limítrofes. Este Arquelao pues tampoco debía ser un buen gobernante, porque por lo visto sí que tuvo muchos problemas en su reinado. Sea como fuere, Arquelao es el que le dará nombre a la ciudad de Cesarea, cambiando el antiguo nombre de Eusebia a Cesarea en honor a su benefactor Octavio Augusto, el César. Y aquí hay una cuestión que a mí me ha resultado muy llamativa, y es que yo me he estado liando mucho un poco, porque mirando las cosas así un poco por encima y tal, pues en algún sitio ves que no, Cesarea fue fundada en tiempos de Tiberio. Hablan mucho en algunas páginas, así un poco a la ligera, ¿no? Y marcan el 17 después de Cristo, precisamente cuando se incorpora Capadocia como provincia al imperio, que es el momento en el que la ciudad cambia de nombre a Cesarea o se refunda. Y esta moneda, en la cual aparece ya el nombre de Cesarea, lo que está marcando aquí en esa K y esa H es el año de la era de Cesarea, que es el 28 correspondiente a los años 10 o 9 antes de Cristo, es decir, cuando todavía Arquelao está reinando. Por tanto, en tiempos de Arquelao y en tiempos de Octavio Augusto ya se funda la ciudad de Cesarea y se le da este nombre. Fijaos cómo la numismática nos está ayudando a fechar la fundación de una ciudad. Por lo menos en el año 28 del reinado de Arquelao, la ciudad ya existe con el nombre de Cesarea, en tiempos de Augusto. Y por lo visto, pues entre el 12 más o menos, en el año 12 a.C., existen alguna moneda acuñada todavía con Eusebia. Por tanto, podemos fijar la fecha de la fundación de Cesarea en esos años, entre el 12 y el 9 a.C., que es el que señala esta moneda, que no sé si será la primera, pero en el RPC, por lo menos en la relación de monedas que aparecen cronológicamente, es la primera que aparece. Y ya digo, en el año 28 ya Cesarea existe con este nombre bajo el reinado de Arquelao. Por tanto, fijaos lo importantes que son las monedas y cómo el análisis numismático de las mismas nos habla de la historia y nos da claves para interpretar el pasado. O sea, ahí es donde está la contextualización de las monedas y la importancia de su estudio en lo que es un contexto numismático, y poniendo unas monedas, confrontándolas con otras, estudiando los tipos, etcétera, etcétera. Debo decir que aunque esta moneda está marcando la fecha según el reinado de Arquelao, ya en cuanto que la ciudad se incorpora a la provincia como provincia romana, ya todas las fechas van a coincidir con la cronología y con el calendario imperial. Todas las fechas, cuando marca año X, es del reinado del emperador de ese momento, la autoridad en ese momento, que es el que autoriza para hacer las acuñaciones. Pese a que todas estas acuñaciones
que se realizan y se acuñan, vaya, para circular por la zona, van a mantener los tipos orientales de los dracmas de 3,88 gramos, marca más o menos en los catálogos, y los semidracmas, etcétera, etcétera, de plata, una plata de bastante buena ley que va a estar circulando a lo largo de toda la historia. Y ya digo, y los tipos que nos vamos a encontrar pues van a ser muy diversos. Bueno, Cesarea se encuentra en el centro de la península de Anatolia, pues ahí a los pies del monte Argeo, y ya digo, es su posición central ahí dominando la región, es la llave para establecer pues eso, un puesto avanzado, de manera que se va a poder desde aquí controlar toda la región y dar entrada al valle del Éufrates. O sea que es una ciudad que va a tener mucha importancia, igual que Comana o igual que las ciudades un poco más abajo en la costa, ¿no? En la Seleucia, Pieria, lo que es Antioquía, también un puerto muy importante que también acuñará monedas y que también será siempre base central para el dominio de la región. Y lo mismo ocurre con esta ciudad, con Cesarea, y además con el culto que tenía. Fijaos en esta moneda, como arriba ya tiene un águila coronando el monte Argeo, de manera que es Roma la que, aunque esté Argelao reinando, Roma es la que tiene ahí la hegemonía, es bajo su protección, bajo la que se mantiene este poder en el reino. Todavía independiente, pero bajo la protección, esas alas protectoras del águila imperial. Y la montaña. La montaña, siempre las montañas tienen una relación con el cielo, siempre son lugares sagrados, y mucho más una montaña tan importante como este monte. Ya desde tiempos de los hititas existe el culto a la montaña y el culto a los dioses solares, y en nuestras monedas pues nos vamos a encontrar siempre esa relación con el dios, un dios que habita en la montaña, que se le rinde culto y que cultos misteriosos en sus cuevas. En algún momento aparece mención a piedras sagradas también. ¿Y quién es este dios? Es el dios de la montaña, es el dios Ercilles, es Mitra, también puede ser Helios, por supuesto, el sol invicto, el emperador. Es un culto o es un sincretismo de todo ello. Pues probablemente es un sincretismo de todo ello. En algún momento, en alguna moneda, se identifica a este dios del sol con el emperador, pero bueno, en cualquier caso, la tradición recoge ya ese culto a la montaña. La ciudad va a ser muy protegida por el imperio, va a estar muy siempre favorecida, porque va a ser un punto muy estratégico para el control de la región. Se va a establecer un culto imperial, va a ser un culto que se va a fomentar mucho en los templos que se puedan y en los cultos que se establecen. Va a haber unos juegos de los que va a dar testimonio también la numismática. Por tanto, está todo relacionado. Aparecen muchas veces cuevas en las monedas, cuevas de las que también se va a hablar después en la tradición cristiana. San Blas, por ejemplo, existe una tradición en la cual pues se refugió en la montaña, en las cuevas, y ahí es donde tenía ahí su retiro como eremita. Muy común el fenómeno del eremitismo en estos momentos primigenios de la Iglesia, y ahí es donde fue en un momento determinado pues apresado para el martirio y su consiguiente santificación. Bueno, en cuanto a los tipos, nos vamos a encontrar en estos dracmas y en estas monedas el tipo de la clava, de la maza, que ya aparece también en las monedas helenísticas de la época, puesto que aparece reflejado Hércules, siempre en relación con
con los reyes, que siempre tratan de encontrar una genealogía que les refiere a ese pasado mítico y heroico de Hércules. Vamos a tener también representaciones típicas de lo que son la iconografía imperial en todas estas monedas. Vamos a encontrarnos a la Fortuna, Tiche, la Nike, la Victoria. Nos vamos a encontrar coronas de laurel en las cuales aparecen leyendas señalando determinados magistrados. Son tipos que nos podríamos encontrar perfectamente en monedas acuñadas en Roma también. El monte Argeo omnipresente siempre en las acuñaciones, de manera que es el elemento icónico de Cesarea. El monte Argeo, con el culto imperial, el culto al dios Helios, ese sincretismo del que yo estoy hablando, y el monte Argeo en muchas variedades. Nos lo vamos a encontrar como una montaña con bosques, montaña con varios picos, con solamente la cúspide, con cuevas, con estatuas o con figuras en la cúspide, coronado por águilas, con animales, con todo tipo de variedades. Nos podemos encontrar también la montaña como elemento sobre un altar, de manera que lo que estamos es aquí reflejando pues ese culto a la montaña y a todo lo que la rodea. Otro tipo también muy habitual es el de las espigas. Pueden ser 3 espigas, 4 espigas, 5, en diversas variedades. Nos vamos a encontrar con monedas híbridas, quiero decir, que aunan todos estos elementos en una sola acuñación, donde por ejemplo aquí nos encontramos el altar, la representación sobre el altar de la montaña, las espigas. Otro tipo no muy habitual, pero también existe, que es esta corona agonística, de manera que nos refiere a que además de un culto a la montaña, al dios solar, también existían unos juegos en su honor, y aquí tenemos esta corona como premio, y en la corona enmarcada el monte Argeo y unas espigas. Por tanto, una variedad de motivos, muchos muy reconocibles. Por supuesto, el más reconocible de todos, el monte Argeo. El monte Argeo siempre, que es el que va a dar razón a la ciudad y al protagonismo del culto que se establece en ella, desde tiempos pues inmemoriales. Y comenzamos. Esta primera moneda no sería de Cesarea todavía, sino que pertenece a lo que son los dracmas helenísticos de Eusebia. Todavía no está refundada la ciudad. Esto es una moneda griega, ¿vale? Estaba en el lote y la he puesto aquí, pero bueno, esta la tendré que mover a la bandeja de las monedas griegas. Se trata de Ariobarzanes III, rey de Capadocia. Las primeras monedas ya de Cesarea, después de la refundación, son estos semidracmas en el lote que teníamos. Estos son los tipos de la clava. Son unos semidracmas de Adriano. Tenemos 2 ejemplares muy curtiditos los dos, los pobres, donde vemos la clava en referencia a Heracles, a Hércules, que es también un motivo tradicional en los tetradracmas griegos de los reyes de Capadocia, y bueno, pues se sigue un poco la tradición, y los romanos pues también lo adoptan en los reversos. Aquí tenemos en estos tetradracmas la fecha, el año cuarto, y como hemos dicho, pues la cronología que se mantiene en la ciudad es la misma que la cronología imperial. Por tanto, está hablando del año cuarto del reinado de Adriano. Por tanto, estamos hablando del año 119 o 120 después de Cristo.
Fijaos que siguen los tipos y los pesos de los dracmas y hemidracmas. Lo que se está acuñando es la moneda que tenían la costumbre en la zona, ¿no?, de circulación. No son denarios, aunque bueno, vienen a ser un poco equivalentes en cuanto a valor, con las leyendas en griego, pero con la efigie del emperador. Aquí es de los tipos este otro ejemplar en el que aparece una victoria. Lo que están utilizando es la imaginería imperial típica. O sea, coincidirían un poco los mismos motivos que aparecen también en las monedas acuñadas en Roma. Bueno, seguimos. Aquí lo que tenemos es una moneda de Antonino Pío, el retrato del emperador. Esto ya se trata de un dracma, tiene un tamaño un poquito más grande. Y lo que tenemos aquí es la cumbre de la montaña, del monte Argeo, y en la cúspide tenemos una figura con un cetro, y aquí pues nos encontramos ante la representación y aquí podría ser esto, a lo mejor la cueva, y una representación de la piedra sagrada que en algún momento también aparece. Bueno, pero en la cúspide lo que tenemos es la figura de esa deidad, que podría ser bien Helios, o bien la deidad del monte, Arciges, o incluso podría tratarse de algún dios local, o una representación de la montaña. Bueno, parece que lo más habitual es que lo más aceptado es que sea una representación de un dios solar. A ver, ¿enfocas o no enfocas? Ahí, de un dios solar, y también podría ser la representación del emperador. Hay por ahí una moneda de Caracalla en donde aparece justo acuñada en el año de la muerte de su padre Séptimo Severo. Entonces aparece un templo, aparece el monte Argeo, una estrella, y entonces bueno, pues hay una teoría que podría ser un poco justificar que sí que existía un culto imperial. Bueno, en cualquier caso, yo me imagino que es más verosímil pensar que es el dios solar, o Helios, o el sol invicto, o el sincretismo de todo ello. El sincretismo de todo ello asimilado al culto imperial que se impondría en la ciudad y que se establecía en la ciudad. Sería un neocorato, y por tanto además también representado en todo lo que son las grutas como lugares de culto, los juegos que se celebrarían en honor a esa deidad, de los cuales tenemos algunas monedas. Por aquí tenemos, mira, por ejemplo, la corona agónica de los juegos que se celebrarían en la ciudad, y un poco en la corona esta tenemos ahí representado el monte Argeo en el centro. Por tanto, está todo relacionado, el culto al dios, los juegos que se celebran, está todo un poco relacionado. Bueno, pues esta de esas tipologías donde aparece la figura en la cúspide en este dracma. Aquí pasamos a Lucio Vero en este bronce, y lo mismo el monte Argeo. Lo mismo en esta otra moneda de Marco Aurelio, el monte Argeo, aquí en la versión en la que aparecen como 3 pináculos, la cúspide, la representación de la gruta con esa especie de piedra sagrada o que parece sugerirse ahí, o un betilo que podría estar ligado al culto solar. Esta está bastante bonita. Otras 2 monedas más de Marco Aurelio. Igual, aquí en estas monedas, a ver, enfócame, hermoso. Nada, que no hay manera de que enfoque hoy la cámara. Hay poca luz en la habitación y yo creo que por eso
A ver ahí. Bueno, lo mismo. Aquí abajo también estamos viendo el año en este caso, PCDE, el año 5 sería, el año 5, que correspondería al 165, ya digo, del reinado de Marco Aurelio. Coinciden las cronologías. Esta, que está bastante más bonita, cómodo, y aquí lo que tenemos es lo mismo, la representación del Monte Argeo con todo boscoso, la cueva, todo, y en la cúspide hay una estrella. Aquí lo que es bastante llamativo es la efigie, el retrato de Cómodo, que fijaos qué curioso, qué deformado, no se parece al Cómodo que conocemos nosotros, y he visto que todas las monedas que existen de Cesarea, pues Cómodo aparece representado de esta manera, exactamente igual. Esta está bastante más bonita. Bueno, los tipos, estas dos monedas bastante grandes de Caracalla. Tenemos aquí a Caracalla. Ah, no, perdón, este es Séptimo Severo. Le he visto aquí la barba enseguida. Este es Séptimo Severo. Séptimo Severo, y aquí lo que tenemos es en el reverso el Monte Argeo, pero que está depositado sobre un altar con guirnaldas, igual los años de reinado, y está depositado sobre un altar, de manera que lo que está es un poco realzando ese carácter sagrado y ese culto que existe al monte, a montaña, y al dios que hoya en ella, las cuevas donde se celebrarían los ritos, etcétera, etcétera, de manera que lo que vamos es incorporando esta imaginería para realzar el carácter sagrado y la relación de la ciudad con el monte. Al mismo tiempo son monedas muy vistosas, que siempre pues esa iconografía resalta ese carácter sagrado de la ciudad y la relación que tienen del emperador con la ciudad, y la especial relación, ya digo, como ciudad imperial y como el culto imperial que se establece. Aquí tenemos Metrópol, está señalando que esto es una ciudad capital importante de la región, Cesarea, Caicap, el año y la letra esta que ahora no recuerdo cómo se llama, la tercera, el número 13. Esta otra moneda, este es otro de los tipos habituales, esta es de el agábalo, y este es otro de los tipos habituales, las espigas. Las espigas, aquí en una moneda de Alejandro Severo, tenemos aquí las espigas, pueden aparecer 3 espigas, pueden aparecer 4, 6, atadas, y luego lo que va viendo es también híbridos, como en esta moneda, donde nos encontramos un poco todo, porque tenemos el altar, tenemos el Monte Argeo, tenemos las espigas, de manera que todo esto nos está hablando de que está relacionado todos estos motivos. Exactamente igual, el Monte Argeo enmarcado en ese templo. Más Monte Argeo, donde tenemos aquí el año 1 de, en este caso ya, Alejandro Severo. Estas monedas
casi todas llevan este golpe, este resello. Debe ser un resello, pero aparecen muchísimas, porque viendo todos los ejemplares que hay en el RPC aparece igual. No sé qué es lo que puede ser exactamente, pero es muy habitual esa marca. Y pues exactamente igual, Metropol y el Kai Cup y el año, primer año de Alejandro Severo, por tanto 222 después de Cristo. Más Monte Argeo en otra moneda. Esta moneda es una lástima. Hay esos restos de pátina, la han debido limpiar. Se nota corrosión de algún ácido que han utilizado al limpiarlo y da pena la pátina, que queda ahí un resto y dan ganas hasta de terminar de limpiarla. El tipo que habíamos visto con la corona de las carreras, como premio, el trofeo, esa corona con unas espigas, el Monte Argeo decorando la corona, de manera que parece que estamos viendo en esta moneda de Alejandro Severo, muy bonita, bastante bien conservada. Estamos viendo un poco esa relación que existe del culto imperial que existe en la ciudad con los juegos que se celebraban en su honor, todo relacionado, ¿no? Espigas, Alejandro Severo. De nuevo tenemos el Monte Argeo representado aquí con la cueva en forma de corazón. De nuevo nos encontramos esa marca de esa especie de resello. No sé qué forma tiene, una media luna o simplemente no sé. Más espigas de Alejandro Severo. Alejandro Severo, está muy bonita esta moneda, está muy bien conservada. Las espigas exactamente igual, como símbolo favoreciendo, pues eso, la abundancia. Otra moneda más. Pasamos ya a Gordiano. Una moneda bastante grande y bastante vistosa, con el Monte Argeo de nuevo sobre el altar. Y por último, las dos últimas monedas, igual, con las también de Gordiano y con sus espigas. En este caso, en un atillo de espigas, están ahí como depositadas en una especie de soporte o con los tallos. Parece que es eso. Y bueno, pues aquí están todas las monedas de Cesarea en el lote, el cual pues bueno, nos ha permitido conocer un poco esta ceca, los tipos de monedas más habituales, con algunos ejemplares bastante vistosos, muy bonitos. Y esto que me da pie, pues me da pie a que, bueno, pues algunas de estas, no sé, igual pues dos monedas de Marco Aurelio, pues no, algunas de estas a lo mejor pues no quedarán aquí en la colección, no lo sé. Pero sí me da pie a que me gustaría completar bastante más, porque ya en un lote han venido tantas monedas, pues siempre te queda la cosa de, oye, pues vamos a conseguir alguna más, algún tipo más, mejores ejemplares, hombre, porque esto hay que mejorarlo todavía. Los semidragmas estos están muy gastados, pues a ver si se consiguen mejores ejemplares. Y bueno, pues esta es parte de la diversión, de ir conociendo, y lo mismo que ocurre con Cesarea en sucesivos lotes, pues a ver si voy consiguiendo también de otras ciudades asiáticas, de la zona, pues eso, del Ponto, de Capadocia, pues ir completando también monedas, ir conociendo un poco todo ese entorno. Interesantísimo la cantidad de reversos que hay, monedas algunas muy muy bonitas, y en general son monedas que ahora mismo están muy asequibles. Todas las subastas yo veo que están repletas de este tipo de monedas, y bueno, monedas a lo mejor como estas sí que puede que sean
más pujadas, pero todas estas monedas de este estilo, nada, estas se quedan muchas veces por el precio de salida y pues eso, entre 5 o 10 euros al martillo es facilísimo conseguirlas. Lo cual, en una primera ronda o en los lotes de chatarra, conseguir algún ejemplar de muchas ciudades es muy fácil. Y luego ya ir consiguiendo pues mejores ejemplares, pero lo que se aprende con esto es muchísimo. Y pues nada más sobre Cesarea. Espero que os haya resultado interesante conocer un poco las monedas que he estado manejando y compartirlas con vosotros, y seguiré contándoos más batallitas de estas y más al respecto, y espero con otras ciudades. Y hasta aquí, amigos, despedirme, desear que os haya resultado agradable esta pequeña charla sobre mis monedas de la ciudad de Cesarea, y que bueno, pues os intrigue y os motive para también adentraros en la colección de no solo de Cesarea, sino de las monedas del imperio, monedas griegas del imperio de Asia, que ya digo que son ahora mismo muy numerosas, muy asequibles y enormemente interesantes y bonitas, porque esto es una preciosidad. Así que un saludo, amigos, me despido, hasta el próximo día. Adiós.